Los que sigan la sección mediática se habrán dado cuenta de que yo no creo demasiado en el victimismo mediático, y con el despido de don Francisco Rosell como director del Mundo me preguntaba si alguien caería en la tentación, y lo hemos visto en el Digital Hispanidad, donde decían abiertamente que el presidente del gobierno era el que había despedido al director del diario El Mundo. A esta teoría le veo varios flecos. El primero de ellos es que el nuevo director, del quien hablábamos en una pieza anterior, el señor Mansó, así como muy fan de don Pedro Sánchez, como que no le veo. Pero más importante es que, aunque hubieran puesto como director, yo que sé, a don Julián Macías Tobar y hubiera convertido el digital en una versión de Pandemia Digital escrita, la responsabilidad sería nuevamente del Consejo de Administración de Unidad Editorial, que son los propietarios. Porque en estas teorías de la conspiración suele ocultarse siempre la figura del propietario del medio para montarse una bonita película con el presidente, con el poder me tenía miedo y por eso me despidió. Porque me acuerdo de don Javier Cárdenas diciendo de que su programa de radio le había echado el gobierno de don Pedro Sánchez. Aguanta por una decisión y es política. Y es que hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos, advertencias muy serias. Y yo les dije que lo sentía mucho, pero que a mí me habían fichado sabiendo cómo yo era y que os lo debía a vosotros. Con la situación tan complicada que hay en España, yo no me podía callar ante todo lo que está pasando. Y es evidente que una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en A3 Media, en Antena 3, en Europa FM, en Onda Cero, es evidente que lo han hecho gratis. Y como me decía hace 2 semanas un directivo de la casa, no eres el único que va a caer, Javier, no eres el único. Hay más gente en la lista. Pues no, le habrá hecho en todo caso la dirección de A3 Media Radio. Y recuerdo también a doña Pilar Rahola dando a entender que a ella de La Vanguardia le había echado el Estado español. Se desquitaba así en su cuenta de Twitter, donde ha escrito que La Vanguardia, a ver, lo voy a decir literal, sí, La Vanguardia no publicará más artículos míos, sí, es por motivos ideológicos y políticos, no he aceptado las peticiones de cambiar mis planteamientos ni suavizarlos, no es el primer intento de echarme, sí, la decisión viene de lo alto del todo y del más allá. Hablando en los términos que yo hablo de independencia o de la represión que hemos sufrido, nadie más, yo. No, te ha echado la dirección de La Vanguardia. Que es verdad que en el caso de la señora Rahola se hizo en el mismo momento en el que tomaba el gobierno de la Generalitat el señor don Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, el partido al que la señora Rahola no ha parado de atacar desde que lo abandonó y pasó a las filas de primero propagandismo a favor del señor Mas y luego a favor del señor Puigdemont. Pero en todo caso, si la dirección de La Vanguardia quiere quedar bien con Esquerra Republicana, sería responsabilidad de la dirección de La Vanguardia más que de Esquerra Republicana. Porque muchas veces lo que se llama presiones del poder es el deseo de los editores o los propietarios de los medios de recibir según qué prebendas. Esto ya viene de lejos. Cuando gobernaba don Felipe González del PSOE en los 90, parecía que toda destitución o todo despido de un periodista era culpa de don Felipe González. La tentación totalitaria del poder por la excesiva permanencia de un partido en el poder. La crispación se produce. ¿Cómo no va a estar crispado el señor Martín Ferrán si le asaltan primero Antena 3 de radio y luego Antena 3 de televisión y le desalojan de Antena 3 de radio y Antena 3 de televisión? ¿Cómo va a estar de acuerdo Pablo Sebastián, que se siente presionado por lo menos en gran parte y que termina siendo desalojado del periódico que dirigía? ¿Cómo no se va a sentir presionado Pedro J. Ramírez cuando al frente de un periódico recibe una presión brutal por parte del gobierno, le desalojan de ese periódico y tiene la fortuna de hacer un nuevo periódico que tiene éxito? ¿Cómo no se va a sentir ofendido y crispado Antonio Herrero, que es desmontado de su programa, que era el primero ya de la radio, y que como consecuencia de eso él tiene la suerte de poder restablecer ese programa en otra cadena de radio? No voy a insistir mucho en este tema porque ya tenemos piezas de cada uno de estos temas en la sección de historia mediática de este canal. Pero suelo decir que las cosas son bastante más complejas de lo que cuenta el señor Ansón, y me parece una simplificación radical decir que todo era porque don Felipe González poco menos que señalaba un dedo y caía un periodista. En Diario 16 había un jaleo muy importante en la empresa editorial, Impulsa Impresa, hasta el punto de que uno de los hermanos del editor crea su propio periódico, que es El Mundo. En el caso de Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión, estalló una guerra en el Consejo de Administración. La guerra entre el señor Martín Ferrán y el señor Godó, que incluyó cruce de demandas judiciales.
Todas son historias bastante más complejas y bastante más vinculadas con el mundo empresarial de los medios que con la guerra partidista PP-PSOE, que es a donde quieren llevarlos siempre los que quieren sentirse víctimas del poder político. Como si ellos no fueran un poder. Durante la etapa del señor Aznar se jugó a lo mismo. El señor García Ferreras señalaba también que el gobierno estaba detrás de todo despido. Que casos en que el poder político intenta con todas sus fuerzas mediatizar y influir y... Con el gobierno Aznar se cargaron a Luis Fernández en Telecinco, bueno, y a Joan Tapia en, por eso digo, en La Vanguardia. Y es verdad que probablemente el gobierno del señor Aznar fue uno de los más intervencionistas en el sector de los medios de comunicación. Pero eso no quita la responsabilidad de los empresarios mediáticos. Y muchas veces el motivo fulminante de un cambio de una cabeza por otra cabeza tiene que ver con que el empresario quiera o no hacer caso a ese político. Porque anda que no pidió el señor Aznar la cabeza de don Iñaki Gabilondo o don Eduardo Aroteclen, por poner dos ejemplos, y el empresario, don Jesús Polanco y don Juan Luis Cebrián, no se la entregaron. Pero lo más chocante para mí del caso de José María Aznar, un libro que se publicó hace un par de años aproximadamente, un libro sobre periodismo, Juan Luis Cebrián de repente me encuentro con la sorpresa de que en el prólogo pone, bueno, Juan Luis Cebrián escribe, que cuando llega a la Moncloa Aznar le llama a Polanco y a Juan Luis para lo que fuere, y en esa conversación les pide la cabeza de Eduardo Aroteclen y la mía. Yo me llevé una sorpresa hoy, pero me quedé un poquito sorprendido porque yo había estado convencido de que el enfado de Aznar era con Prisa. A mí me tocaba en la medida en que estaba en Prisa, pero no una cosa específicamente conmigo. Otro al que también le encantaba hacer listados de periodistas decapitados es a don Pablo Iglesias, que lo ha hecho reiteradamente. Mira, Carlos Cue, el gobierno del Partido Popular, habló con el grupo Prisa y con Caño, el director del País, para decirle: a este me lo mandas a la Conchinchina no, pero Argentina. A Zarzalejos le echaron del ABC por no hacer la campaña Esperanza Aguirre. Y podemos seguir con más nombres. A Esther Palomera la echaron de La Razón. Sabe usted que también hay presiones de la política, muchísimas, ¿no? Vamos, que se lo digan a Esther Palomera, que se lo digan, por ejemplo, a Jesús Cintora, que se lo digan, por ejemplo, a Carlos Cue, que por presiones de Soraya Sáez de Santamaría sobre el director del País le mandaron a Argentina porque no le gustaba a esta señora cómo cubría las noticias, que se lo digan a Zarzalejos, que cuando dirigía el ABC no quiso hacer la campaña a Esperanza Aguirre y le echaron de ahí. Claro que hay presiones. Se mezclan casos diferentes, se simplifica. Primero, ha incluido casos de gente que sí fue despedida, como el señor Zarzalejos, que fue despedido del ABC, o la señora Esther Palomera, que fue despedida de La Razón, con el caso del señor don Carlos Cue, que no fue despedido del País. Entró un nuevo equipo, y en el nuevo equipo decidieron encargarle a él la corresponsalía de Argentina, que era lo que antes había ocupado doña Soledad Gallego Díaz. Y además, quien conozca la historia de don Carlos Cue recordará que en aquel momento había un tema familiar por el que a él le podía interesar estar en Argentina. En el caso de Carlos Cue, él lo mismo lo ha dicho, ¿no? Una de las primeras conversaciones que tuve yo con él fue que él quería ir a Argentina porque su mujer era argentina y al final lo consiguió. Hizo un excelente trabajo en Argentina y luego volvió, y de hecho volvió cuando ya estábamos nosotros, todavía estábamos nosotros, ¿eh? En el caso del señor Zarzalejos, también lo hemos tratado en una pieza aparte, hay todo un libro de cuál era la situación que había en ese momento en el Consejo de Vocento entre el señor Vergaleche, que era el que había sido su valedor, y los Ibarra, que estaban recuperando el poder, al margen de todo el tema que se estaba viviendo con la relación de Vocento, con la COPE, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ABC y COPE son aliados. En el caso de doña Esther Palomera, ella pertenecía al equipo de La Razón de don Luis María Ansón, que ya se había ido hace tiempo, y había entrado un nuevo equipo con don Mauricio Casals y don Francisco Maruenda, que había convivido durante una etapa con doña Esther Palomera, y después, cuando las diferencias eran evidentes y bastaba verles como tertulianos, pues decidió renovar a su equipo en La Razón. Igual que don Pablo Iglesias renueva a su equipo en Podemos cuando es secretario general, y no hay que ver detrás de ello necesariamente una conspiración en que un director cambie a su equipo. A 5 días de haberte cargado a Esther Palomera. Qué malo eres. Que todos los directores de periódico en todos los países del mundo tienen derecho a ir formando equipos y a ir haciendo movimientos. Hoy el País lo ha hecho el ABC, lo ha hecho el mundo. Por tanto, Esther es muy buena periodista, seguro que entrará en recorrido con nosotros o otros recorridos, ya veremos, ¿no? Oye, vamos a... Ahora la señora Palomera está directora adjunta con el señor Escolar en el diario.es. Pero el problema es que cuando tenemos una profesión que es tan líquida como es el periodismo, donde constantemente hay cambios de tertulianos y cambios de colaboradores, también se ha hablado mucho de los cambios de las mañanas políticas de Mediaset. A Cintora todos vimos lo que le pasó, o a Javier Ruiz. Cuando Mediaset compra el Canal 4, a la primera que ponen es a doña Marta Fernández. Y en un momento determinado, don Pablo Basile decide echar a doña Marta Fernández y poner en su lugar a don Jesús Cintora. Y en un momento determinado, el mismo don Pablo Basile, que nombra a don Jesús Cintora, decide echar a don Jesús Cintora y poner a don Javier Ruiz.
En ese momento, por cierto, los que ahora elogian a Javier Ruiz, en aquel momento le criticaban y decían, seguro que es un vendido al gobierno porque el verdaderamente independiente era don Jesús Cintora. Luego, el mismo don Pablo Basile, que nombra a don Javier Ruiz, decide echar a don Javier Ruiz y decide, en cambio, poner a media mañana en Mediaset, en la primera cadena, a doña Sonsoles Onega. El mismo día que desaparece el programa de don Javier Ruiz, aparece el programa de doña Sonsoles Onega. Con la diferencia que aquí se mete en Corazoneo y Crónica Negra. Que dicen, ¿quién ha decapitado a don Javier Ruiz? Pues el mismo que le nombró. La misma persona que le nombró es la que le ha decapitado. A los periodistas a los que les gusta darse importancia, te vuelvo a decir, hay que bajarles con los pies a la tierra y decir, mira, el mundo no gira en torno a ti. Yo entiendo que cuando Mediaset llega, pues quiere poner a sus caras. Me temo que cuando te matan, esto es como la mafia italiana, estás diciendo, pues esto es un poco parecido. No es personal. Y seguramente don Juan Pedro Valentín puede que tenga alguna de las claves de por qué salió don Javier Ruiz de su programa del Canal 4. Repito, en un sector donde hay tantos cambios por sistema cada temporada, de opinadores, de colaboradores, de presentadores, es bastante fácil construir una teoría a raíz de seleccionar a los que han sido decapitados en una dirección. Y a eso pueden jugar casi todos los bandos políticos. ¿Podemos decir que A3 Media se carga a doña Gloria Lomana porque está aceptando presiones del PSOE? ¿Podemos decir que a la cúpula del País que se había enfrentado con don Pedro Sánchez, que la echa en la misma semana en la que el señor don Pedro Sánchez entra a la Moncloa, es fruto de una conspiración del gobierno socialista? ¿Podemos decir que a don Arturo González, que era columnista de Público y cuya sección desaparece poco después de una columna contra don Pablo Iglesias, fue fruto de alguna conspiración de Podemos? ¿Podemos decir que don Rafael Reig, que es colaborador del diario.es y desaparece del diario.es después de haberle dado muy duro a Podemos, es por una conspiración de don Pablo Iglesias? ¿Podemos decir que el señor Calderón, que era columnista de Público y que desaparece de Público después de haber pegado muy duro al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, es fruto de una conspiración de Unidas Podemos? Estoy casi seguro que me van a decir los editores de los medios, oiga, no, perdone, en todos esos casos que usted ha citado, el del señor Rey, el del señor Arturo González, el del señor Calderón, la situación era bastante más compleja y usted la está simplificando mucho. Mire, no es exactamente como usted dice. La situación era un poco más compleja. ¿Lo ve? Es usted muy perspicaz y lo ha entendido solo. La situación era un poco más compleja. Pero eso no solo vale para su historia, también vale para la mía. Y para mí, un periodista decapitado es aquel que ya no puede trabajar, no aquel que cambia de medio como quien cambia de escudería. El que pasa de estar en A3 Media a estar en Mediaset, de estar en Onda Cero a estar en La COPE, de estar en Público.es a estar en Voz Populi, eso para mí no es un periodista decapitado. Para mí, el periodista que sería mártir es aquel que ya no puede ejercer su oficio. Y de esos, por cierto, hay unos cuantos en la historia del periodismo español que no son precisamente de los que se suele hablar en estas listas de decapitados.